vez has visto a alguien que de cambiar bruscamente de postura, de estar acostado a estar sentado, empieza con síntomas como mareos, náuseas, vómitos, palidez, y después de unos minutos como que el cuerpo compensa y ceden estos síntomas? E incluso si le llegamos a medir la tensión al tener los síntomas, podemos constatar que hay una hipotensión y luego de unos minutos se restablecen esas cifras de tensión arterial a valores normales. Pues si alguna vez lo has visto, esa compensación que hizo el cuerpo luego de unos minutos se debe al reflejo vasoreceptor, de lo que hablaremos el día de hoy. Quiere decir que esto es un mecanismo de regulación de presión arterial. Medicale, tu espacio favorito. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Medicales, soy la doctora Ale y antes de empezar quiero decirte que la suscripción al canal es totalmente gratuita, que no vas a gastar ni un centavo, así que lo que tienes que hacer es darle clic al símbolo de Medicales y listo, ya podrás disfrutar de otros videos como este. Y cabe destacar que tenemos que saber 3 cosas antes de explicar el reflejo. Lo primero es recordar la fórmula de presión arterial. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Segunda cosa, que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido o el volumen sistólico. Y que a su vez el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido, va a depender, uno de los factores de lo que depende es la contractilidad. Y la tercera cosa que tenemos que tener en mente es que este reflejo está constituido por una serie de elementos que vamos a ir identificando, pero en líneas generales quiero que los conozcamos. Que en primer lugar tiene que haber un estímulo, y ese estímulo activa un receptor. Ese receptor al activarse lleva esta información a un centro integrador a través de una vía aferente. Siempre lo aferente es que llega, ¿ok? Llega donde un centro integrador. Ese centro integrador procesa la información y emite una respuesta que va a ser transmitida a través de una vía eferente de una información de salida, salida, eferente. Y esa información va a ser transmitida a unos órganos efectores que finalmente terminan siendo los responsables de que se dé una respuesta compensadora a ese estímulo inicial. Son 7 elementos que integran este tipo de reflejos y vamos a ir identificándolo poco a poco. Así que nuestro estímulo inicial va a ser una hipotensión arterial. Supongamos entonces que al yo cambiar bruscamente de posición, tengo una hipotensión y eso va a ser sensado por unos vasoreceptores, o sea, varo significa presión, o sea, unos receptores de presión. Existen unos vasoreceptores de alta presión y de baja presión. Los libros describen que sí, que ellos sensan presión, pero no de forma directa, sino de manera indirecta. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que perciben es que cuando hay una hipertensión se estiran las paredes arteriales y ellos perciben es el estiramiento. Entonces sí, el estiramiento a consecuencia de que de una hipertensión o la relajación de esa pared a consecuencia de que bueno, que sí hay una disminución de la presión arterial. Entonces quiero que lo tengan claro. Los vasoreceptores de alta presión están aquí en el arco aórtico y en el seno carotidio. Ojo, seno carotidio, no glomo carotidio. Entonces, una vez que ellos sensen que esas paredes arteriales están más relajadas, un poco más colapsadas de lo normal, porque hay una hipotensión, ellos llevan esta información a el centro integrador, pero no de forma directa, a través de una vía aferente, como lo dijimos. Los vasoreceptores a nivel del arco aórtico llevan la información a través del nervio vago o décimo par craneal y los vasoreceptores del seno carotidio llevan la información a través de un nervio llamado nervio de Hering o nervio sinusal, lo van a encontrar así en el libro Borón de Fisiología, que luego se continúa como nervio glosofaringeo o noveno par craneal. Estas son nuestras vías aferentes. Entonces esa información llega al centro integrador que va a ser el bulbo raquídeo y aquí hay como 3 zonas bien diferenciadas, o vamos a llamarlo así como 3 zonas jerárquicas, que no es así a ciencia cierta, pero es para que lo podamos recordar. El jefe, el director de la orquesta, va a ser el verde, que es el núcleo del tracto solitario. Él es el que decide, según la información que le llega, qué se va a activar y qué se va a inhibir. Entonces, él dice, no, mire hermano, me está llegando que hay una hipotensión. Entonces, va a mandar la información a los otros 2 escalones. En el segundo escalón, digámoslo así, o en la segunda área, se encuentran 2 estructuras llamadas núcleo en vivo y núcleo dorsal del vago. Ellos 2 conforman un centro
llamado centro cardioinhibidor. Inhibe la función cardíaca, quiere decir que disminuye el gasto cardíaco. Esa es la consecuencia de que se activen estos centros. Entonces el núcleo del tracto solitario dice, ya va hermano, si yo estoy teniendo una hipotensión, a mí me conviene que realmente se active un centro cardioinhibidor, o sea que al final disminuya más gasto. No me conviene porque voy a empeorar la hipotensión. Entonces le dice, no, ustedes dos se quedan tranquilitos ahí, ustedes se inhiben, no se me van a activar. Pero existe una tercera zona que es la formación reticular, que ahí ella va a ser encargada de dos otros centros, que son el centro cardioacelerador, acelera la función cardíaca, acelera gasto, o sea, aumenta gasto. Y también está el centro vasomotor, o sea que vasoconstriñe los vasos sanguíneos, valga la redundancia. Entonces, él dice, a mí me conviene activar el centro cardioacelerador y vasomotor en este caso. Sí, hermano, sí me conviene, porque a mí me conviene que aumente gasto, para que a consecuencia de aumentar gasto me aumente presión arterial, y a mí me conviene también que se vasocontraigan los vasos para que yo tenga un aumento de resistencia vascular periférica, y también eso me lleva a que aumente la presión arterial, así que sí me conviene. Entonces se activa la formación reticular que comanda esos dos centros, y entonces esta información a través de una vía llamada bulbo espinal, porque es de donde sale y a donde llega, entonces llega a médula espinal, y ahí en la sustancia gris se libera glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y se estimula la neurona simpática preganglionar. ¿Escucharon bien? Simpático, porque si yo tengo una hipotensión, ¿qué me interesa a mí? Que el cuerpo entre en estado de alerta, estoy teniendo una hipotensión, y se liberen catecolaminas, se liberen esas sustancias del estrés. Entonces, se activa la neurona simpática preganglionar, y esos axones se van a distribuir hacia dos sitios. Uno de ellos decide irse directamente a la médula suprarrenal, que es donde se sintetiza la adrenalina. Entonces, esta neurona simpática preganglionar se va para allá, y se dice que como tal la médula suprarrenal funciona como una especie de ganglio. Y el resto de axones se dirige a los ganglios simpáticos. Allí se libera acetilcolina, sí señor, a pesar de que es un ganglio simpático, ahí se libera acetilcolina, y de ahí se estimula la neurona simpática postganglionar. Y esta neurona simpática postganglionar finalmente es la que va a hacer que se libere noradrenalina. Entonces es así como tenemos dos catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Y ambas tienen acción sobre los órganos efectores, que en estos casos van a ser los vasos sanguíneos y nuestro corazón. A nivel de los vasos sanguíneos existen unos receptores llamados receptores alfa 1. Y son receptores que al estimularse activan una cascada de señalización que lleva a un resultado final que va a ser vasoconstricción, aumento de resistencia vascular periférica. Y es que sí, porque se activó el centro vasomotor. Entonces esta respuesta es esperada. Y a consecuencia de que aumenta resistencia vascular periférica, entonces me va a aumentar presión arterial. Pero por otro lado, estas catecolaminas también actúan sobre receptores ubicados en el miocardio, auricular y ventricular, que en este caso va a ser un receptor llamado beta 1. Al estimularse, entonces aumenta la contractilidad, es decir, produce un efecto inotrópico positivo. Y dijimos que la contractilidad, digamos que era uno de los factores que regulaba volumen latido o volumen sistólico, y que el volumen sistólico a su vez regulaba gasto. Si aumenta uno, aumenta el otro. Pero por otro lado, nuestro sistema de conducción cardíaca también se ve influenciado por estas catecolaminas. Y es así como ellas hacen que se activen una serie de corrientes que van a aumentar el automatismo. Y si aumenta el automatismo, estamos hablando de que aumenta frecuencia cardíaca, es decir, un efecto cronotrópico positivo. Y al aumentar frecuencia cardíaca, aumenta gasto, porque dijimos que gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen latido. Entonces, de esta manera, tenemos que al aumentar gasto cardíaco y aumentar resistencia vascular periférica, la respuesta final va a ser un aumento de presión arterial. Hay algo muy importante. Dijimos que habían dos catecolaminas. La noradrenalina tiene más afinidad sobre los receptores alfa 1 a nivel de vaso sanguíneo. Pero el hecho de que tenga más afinidad no quiere decir que no va a actuar sobre los receptores beta 1 cardíacos. Actúa, pero el efecto inotrópico de la noradrenalina es más débil, que a comparación de la adrenalina, que es al contrario, ella tiene más afinidad por los receptores beta 1 y menor afinidad por los receptores alfa 1 sanguíneos. Entonces,
quiero que lo tengan en cuenta, pero el hecho de que tenga más afinidad no quiere decir que no actúe sobre los otros receptores. Y así es como se genera este bello reflejo baroreceptor. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos dicho, de cada uno de los elementos. El estímulo es la hipotensión. Nuestra vía aferente va a ser el noveno y el décimo par craneal, nervio vago y glosofaringeo. Nuestro centro de integración es el bulbo raquídeo, donde están las tres zonas bien diferenciadas. A su vez, esa información se emite por unas vías eferentes de salida de N. Y esas vías eferentes que va a hacer el sistema nervioso simpático va a llevar la información a órganos efectores, que en este caso van a ser vasos sanguíneos, corazón, y el borón de fisiología también dice que la glándula suprarrenal funciona como un órgano efector. Y es así como finalmente obtenemos una respuesta que va a ser el aumento de la presión arterial. ¿Vieron qué fácil es? Pues bien, cualquier pregunta o cualquier duda que tengan las puedes dejar en los comentarios y las resolveremos a continuación. No se pierdan la parte 2 de este video, que va a ser con el ejemplo de qué pasaría si tenemos una hipertensión. Así que bueno, nada, esto ha sido todo. Apóyame dándole me gusta a este video. Nuevamente te digo, suscríbete al canal. Y sin más que decir, se despide con cariño la doctora Ale. Chao, chao.